Muy, muy buenos días, estimados estudiosos. Cordial saludo. Y vamos a llevar a cabo nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura de Matemáticas Fundamentales 2, Cálculo Diferencial Integral. Hoy, como vamos a observar, vamos a trabajar el segundo tema del segundo módulo frente a derivadas. ¿Vale? Entonces, pues hoy debemos abordar en lo posible, revisar un poco qué implica la derivada desde su concepción geométrica y cómo trabajamos derivadas por límite, listo, el cálculo de derivadas básicas, las reglas de derivación, listo, y vamos a hablar un poco sobre la regla de la cadena, ¿vale? Pues esperemos que nos dé tiempo para hablar un poco de una recta tangente en un punto. Bueno, pero es más o menos lo que queremos abordar hoy. Bueno. Entonces, pues debemos iniciar con la primera pregunta y quizá la más importante frente a qué son las derivadas. ¿Listo? Y sencillamente una derivada es un elemento matemático que nos va a permitir transformar funciones para poder conocer que, cómo crecen o decrecen una determinada función. ¿Listo? Cuando claramente esta ha sido transformada. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que las derivadas, dentro de un concepto muy general, también las conocemos como razón de cambio, ¿no? Y a partir de ello, entonces es que comprendemos el concepto. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la derivada en sí me quiere mostrar es cómo se comporta una variable en términos de otra, ¿listo? Es decir, si crece o decrece, como decíamos anteriormente, es que empezamos a entender el concepto de derivada. Bien, y como aspecto de historia, debemos recordar que las derivadas fueron creadas por Newton y Leibniz, ¿cierto? Para trabajar un problema del cambio desde una perspectiva muy matemática. ¿Listo? Entonces, estos dos personajes, pues, dieron fondo y forma a esto que conocemos como derivada. Bien. Entonces, y a partir del concepto de la derivada, como bien nos expone aquí esta diapositiva, entonces nosotros podemos hacer una interpretación geométrica. De ahí podemos entender las reglas de derivación, la razón de cambio, pero dentro de esa interpretación geométrica es importante resaltar que está como se halla la pendiente y la recta tangente. Entonces vamos a hablar de eso primero. ¿Listo? Supongan que nosotros tenemos una función, ¿cierto? Y denomina una función f(x), como ustedes pueden ver, la línea o la curva que está en rojo. Listo, claramente esa función, listo, tiene unos puntos. Listo, unos puntos de proyección en x y unos puntos de proyección en y. Listo, entonces recordemos, por ejemplo, que en x tenemos x sub 0 y x sub 0 más h. En y, pues vamos a tener el valor de mi función evaluada en ese punto x sub 0 y mi función evaluada en ese punto x sub 0 más h. ¿Listo? Es lógico entonces ver que desde x sub 0 a x sub 0 más h pues hay una distancia h. ¿Listo? Por esa, llamémoslo así, por esa recta vamos a trazar por esos puntos vamos a trazar una línea recta. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta de que a medida, como ustedes pueden ver acá, a medida que vamos disminuyendo la altura, ¿cierto? Vamos a encontrar un punto, ¿cierto? En el cual nuestra función va a tener un máximo o un mínimo y nosotros a partir de ello podemos conocer la tangente. La tangente sencillamente es una línea recta que pasa por dicho punto, ¿ok? Y va a ser perpendicular, ¿listo? A dicho punto. Entonces por eso es que utilizamos nuestra concepción de geométrica de la tangente en esa interpretación. Entonces des en cuenta cómo varía. ¿Sí? Entonces en algún punto, ¿cierto? Diverge y encontramos dicha tangente. Ok, recuerden que la tangente dentro de lo que conocemos me permite establecer el grado de inclinación de una recta. Listo, en este caso me permite mirar si ese punto es un máximo o un mínimo. Ok, bien. Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Cómo definimos, ya que ustedes vieron límites en el capítulo anterior, cómo definimos la derivada desde el concepto de límite? Entonces, la derivada de una función
respecto a una variable x es la función cuyo valor, ¿cierto? De x o en x es el límite cuando sh tiende a cero. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando veíamos nuestra interpretación gráfica, me voy a volver un minuto, des en cuenta que qué pasaba con h. Nosotros iniciamos con una distancia, si la pueden observar. ¿Listo? Des en cuenta que esta era nuestra distancia. A medida que vamos reduciendo la distancia, ¿cierto? Y la tratamos de buscar o hacer cero, es decir, disminuirla al máximo, encontramos lo que es la tangente. Entonces, por ende, aquí, perdón, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? De lo que es la derivada de mi función, ¿listo? Y la miramos desde el límite, por eso decimos que lo que buscamos es que el límite de mi función, ¿cierto? Cuando esa distancia tiende a cero, ¿ok? Bueno, ahora, ahora, es importante tener en cuenta que el límite siempre debe existir, ¿no? ¿Listo? Porque en ocasiones, como ustedes se dieron cuenta en la sesión anterior, hay límites que no existen, entonces debemos tener la certeza de que este límite exista. Bueno, bueno, bien. Entonces, vamos a revisar, ¿cierto? Un ejemplo como para que lo tengamos un poco más claro. Bien, bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Eso para que podamos entender cómo se manejan las derivadas a partir de los límites. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a compartir aquí. Este se los voy a dejar para que ustedes lo analicen. Y yo voy a ir haciendo otro. Entonces voy a abrir aquí mi herramienta para empezar a trabajar. Listo. Entonces miremos, digamos que me dan la función f de x igual, ¿cierto? A 3x cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué es lo que deberíamos hacer idealmente? ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es recordar en primer lugar, ¿cierto? Que el límite, como decíamos bien, cuando h tiende a cero de mi función es x, ¿listo? Recordémoslo acá, ¿cierto? Más h menos f de x sobre h. ¿Listo? ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es reemplazar, ¿cierto? Lo que tenemos dentro de nuestra función. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces vamos a decir que debemos hallar nuestra derivada. Ah, bueno, es importante señalar algo, de pronto no se los mencioné, es que la derivada se representa como f' de x, es una forma de representarlo, también como de, por ejemplo, de y de x, ¿cierto? Que es otra forma de verlo. Bueno, entonces les decía que, bueno, aquí también es importante señalar que esto pues es el concepto de nuestra derivada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos entonces, como les decía, vamos a reemplazar, ¿cierto? Nuestra definición de límite en nuestra función, ¿ok? Entonces, empezamos. Cogemos aquí y decimos, bueno, tenemos nuestra función, ¿cierto?
f' de x va a ser igual, entonces nuestra función es 3x cuadrado, tendríamos 3, y x, ¿qué sería? X en este caso sería claramente x más h al cuadrado, ¿cierto? ¿Listo? Menos f de x, que sería 3x cuadrado sobre h. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que debemos resolver? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a resolver el binomio que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, eso nos da f' de x es igual a 3x cuadrado más 2xh más h cuadrado, ¿cierto? Menos 3x cuadrado. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente entonces sería resolver, listo, todo sobre mi h. Ahora bien, ¿qué sigue? Multiplicamos, ¿cierto? Entonces esto es igual a 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado menos 3x al cuadrado sobre h. ¿Listo? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Listo. Pues simplificamos términos, nos damos cuenta que este 3x cuadrado con este 3x cuadrado se va y me queda que eso es 6xh más 3h cuadrado sobre h, ¿cierto? Listo. ¿Qué sigue? Entonces lo que podríamos hacer es claramente, ¿cierto? Factorizar un h arriba. Podemos decir que 3h, ¿listo? ¿Es factor común de qué? Es factor común, ¿cierto? De 2x más, más h, ¿cierto? Voy a borrar un minutico aquí para que se vea mejor ese h. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá. Entonces les reitero. ¿Listo? Entonces, aquí nos decía que esto nos da h. ¿Listo? Todo sobre h. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es claramente simplificar h, ¿cierto? Y entonces esto me va a quedar 3 factor de 2x más h. ¿Listo? Ahora bien, démonos cuenta que como ya tenemos eso solucionado, ¿listo? Lo que vamos a hacer es que la función dice, y yo aquí, que es el límite, ¿cierto? Pues bueno, aquí falta escribir, pero recordemos que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la función. En este caso ya vamos en 3x más h. ¿Listo? Entonces, pues podemos reemplazar de una vez. Cuando h tiende a 0, pues esto es 0, solamente h. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Cierto? Nos va a quedar que una vez ya evaluamos, nos queda que eso es 3x, ¿cierto? Y esa sería nuestra respuesta de la derivada de este ejercicio. ¿Listo? Perdón, nos quedaría que esto es porque acá son 2, eso nos quedaría 6x. Me iba eliminando esto desde acá. Entonces, sí, claro. Aquí tenemos 2 y 3 por 2, 6. Me da 6x y esa es la derivada. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar si hay preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a mirar si hay preguntas y si no, continuamos. ¿Ok?
Bueno, veo que no hay inquietudes, vamos a continuar. Vamos a hacer otro sencillo ejercicio. ¿Listo? Como para que ustedes pues comprendan un poco más esto. Entonces vamos a dar aquí archivo nuevo. Entonces miremos el siguiente ejercicio. Entonces digamos que nuestra función es f de x igual a 3x al cuadrado menos 5x más 1. Y pues obviamente tenemos que hallar nuestra derivada. Esa es la pregunta. Recordamos que f' de x a partir del límite es el límite de mi función, ¿cierto? Cuando h tiende a 0 de x más h, ¿cierto? La función evaluada en x más h menos f de x sobre h. Con ese concepto entonces decimos que f' de x para esta situación va a ser 3, ¿cierto? Y menos 5 más 1, ¿cierto? Entonces en este espacio, listo, vamos a poner lo que es el límite, 3x cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Esto es igual. Entonces decimos que al límite, ¿cierto? De mi función cuando tiende a 0. Entonces, dh, ¿cierto? Cuando tiende a 0 de mi función. Y entonces vamos a empezar. 3 y ponemos acá. Entonces, x más h al cuadrado, ¿cierto? Menos 5 por x más h más 1, ¿cierto? Menos mi función f de x. ¿Listo? Entonces mi función f de x ya la coloco sobre h. Entonces esto aquí es igual al límite de h cuando esto tiende a 0 de 3 factor de que resolvemos este binomio x cuadrado más 2 xh más h cuadrado menos 5 por h más, por x más h más 1 menos mi función. Mi función sería 3x cuadrado menos 5 más 1. Todo sobre h. ¿Cierto? Entonces, ¿qué seguiría? Resolvemos. Eso me queda 3x cuadrado más 6xh más h cuadrado menos 5x menos 5h más 1 menos 3x cuadrado más 5x menos 1, ¿cierto? Es todo sobre h. Y estamos evaluando cuando el límite de h tiende a 0, porque con eso calculamos la derivada. Si analizamos, podemos simplificar este término con ese término, se cancelan. 5 con 5 se cancelan. Este 1 más este 1 se cancela. Y realmente, ¿qué me queda? Nos queda que el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De nuestra función va a ser igual a 6xh más, bueno, aquí multipliqué, me faltó multiplicarlo en 3, más 3h cuadrado, ¿cierto? Porque era multiplicar por todos, ¿listo? Menos 5h sobre h, ¿listo? Como estamos diciendo que el límite de h tiende a 0, pues vamos a revisar eso. Pero primero vamos a factorizar, ¿cierto? Podemos factorizar h en todos. H es factor común de 6x más 3h menos 5 sobre h.
Esto se me cancela con esto, el límite cuando h tiende a 0. Y ahora analizo la función que me queda, el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h menos 5. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Esto lo vuelvo 0, entonces 3 por 0 es 0. Esto me da, todo este término me da 0. Y únicamente me queda entonces que es 6x menos 5. Y esa sería mi derivada por límites. ¿Listo? De nuestra función. Bueno, ok. ¿Listo? Ahora. Bueno, pero haya sido claro entonces para que ustedes resuelvan este. Vamos ahora a continuar con algunas cosas, ¿cierto? Y vamos a hablar de reglas para encontrar derivadas. Entonces, pues obviamente unas reglas básicas, como la regla constante de la potencia, la regla de la suma, la regla del producto, el cociente de la cadena. Entonces empecemos por la regla de la constante. Cuando ustedes van a derivar, van a calcular la derivada de una función que es constante, eso les va a dar cero. Entonces, ¿qué es una función constante? Todo lo que impliquemos que sea un valor que no está acompañado de la función de la función por la cual voy a derivar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen derive, o sea, mi función es f de x igual a 2, ¿cierto? La función con respecto a la cual voy a derivar, o la variable con respecto a la cual voy a derivar es x. ¿Listo? Como este valor no está acompañado de x, pues la derivada de esto, que es una constante, sería 0. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Ustedes pueden tener que no solo números, pueden ser que tengan f de x es igual a, pero la derivada de a no existe, entonces, ¿cierto? La derivada de esa constante es 0. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de la regla de la potencia. ¿Sí? Y de aquí es donde empezamos a comprender y a desarrollar realmente la derivada, no por el límite, sino empleando la regla, una regla elemental, y es esta, la regla de la potencia. Listo, entonces me dicen que si mi función f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de dicha función va a ser igual a n que multiplica a x elevado a la n menos 1. Es decir, que este n lo paso a multiplicar y a este le resto un 1, es decir, le disminuyo un grado. Entonces, por ejemplo, la derivada de f de x de 2x al cubo, ¿cierto? Entonces, este 3 lo paso a multiplicar, mírenlo acá, lo multiplico por mi función y a este exponente le resto 1. ¿Eso qué me daría? 6x cuadrado. Si ustedes miran esta función, lo mismo, este menos 3 pasa a multiplicar y a este menos 3 le resto 1. Entonces, menos por menos más, 3 por 5, 15, x y menos 3 menos 1, menos 4. Entonces, esta es la forma de mi derivada. Y si ustedes revisan los ejercicios que hicimos anteriormente y aplican ese concepto, lo voy a mirar acá, van a darse cuenta que llegamos al resultado que nos dio. Mire, recordemos que este es nuestro resultado por límite, ¿cierto? Entonces, permítanme un segundo. Yo voy aquí amplio un poquito mi espacio y propiedades, ampliémosle un poquito el espacio. Vamos a 2000, listo. Entonces el ejercicio inicialmente es este, entonces voy a copiarlo y vamos a mirarlo acá. Entonces es este, ¿cierto? Entonces lo vamos a resolver a partir de la regla de la potencia. La regla nos dice que si tengo una función que es f de x igual a x a la n, entonces su derivada va a ser igual a n que multiplica a x por n menos 1. Si hago eso para cada uno de ellos, ¿cierto? Porque a cada uno le aplico la derivada, entonces, ¿qué tendríamos? Que la derivada de mi función x en general sería, hacemos esto para el primer término, apliquemos esto, entonces, bajo el 2, ¿cierto? Yo lo voy a poner en color rojo, 2 por negro, 3x y voy a poner nuevamente esto, 2 al cuadrado, que es la función, y le resto una unidad, porque eso me dicen. Ahora sigue menos 5
¿cierto? Pero este x, ¿qué coeficiente, qué exponente tiene? 1. Entonces 1 por 5x 1 y le resto el menos 1 que me están pidiendo. Bien, más la derivada de una constante. Vemos que la derivada con una constante es 0. Entonces resuelvo esto. 2 por 3, 6. X, 2 menos 1, 1. Menos 1 por 5, 5. 1 menos 1, 0. Esto me queda x a la 0, ¿cierto? Esto me da x a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces 5 por 1, 5. Y miren mi respuesta. Esa sería la derivada. Y si comparamos, miren que nos dio exactamente lo mismo, ¿cierto? Ok, para que ustedes se den cuenta. Bueno, listo. Y aquí tenemos otros ejemplos que los invito a hacer, listo, para que usted lo analice. Bien, entonces, por ejemplo, solo para que lo tengan en cuenta, cuando usted tiene, recuerden las propiedades de la potenciación, cuando usted tiene esto en el denominador, usted lo puede subir, pero le cambia de signo. Entonces hagamos eso solo por cerrar esa parte. Listo, nos dicen que es 2, nuestra función f de x es igual a 2 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces la derivada de eso, ¿a qué va a ser igual? Entonces en primer lugar vamos a reescribir nuestra función. ¿Qué significa reescribir? Vamos a dejarla como 2 multiplicado a x a la menos 2. Ahora si aplicamos la propiedad, 2 por, y aplicamos la regla, este menos 2 va a multiplicar por x a la menos 2 menos 1, ¿cierto? O sea que esto nos da menos 4x a la menos 3. O si usted lo quiere ver, menos 4 sobre x al cubo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, acá hay otros ejercicios que pueden analizar. Des en cuenta, por ejemplo, aquí que cuando tenemos raíces, lo que hacemos es expresar la radicación en términos de potencias para poder operar más fácilmente. ¿Listo? Bueno. Bien, como les mostré anteriormente, pues las operaciones con derivadas, y hablamos de suma y resta, son muy sencillas, porque si yo tengo dos funciones que se están sumando, pues yo les hallo la derivada por separado a cada una de las funciones, ¿cierto? Entonces, miremos, aquí la propiedad nos dice que, entonces, si mi función, y eso es para que ustedes ahorita lo resuelvan, tiene 2x al cubo menos 5x a la 5 más 2, pues yo le hallo la derivada de esta, le resto la derivada de esta y le sumo la derivada de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve eso? Vamos a verlo acá. ¿Listo? Ok. Bueno, listo, entonces, bueno, tenemos nuestra función. Recuerden que yo les dije que f' de x también se podía ver como df de x. ¿Listo? Entonces, hacemos la derivada. Aplicamos a cada uno de estos términos su derivada. Entonces tenemos este 6 lo pasamos a multiplicar 6 por 4, 24. X y a este 6 le resto 1, x a la 5, menos. Hago la derivada de este. 3 por 5, 15, x a la 4, menos 2 por 10, 20, x, porque se me queda, más la derivada de esto es 1 por 5, 5. Y la derivada, pues 1 menos 1, 0, me da 1. Más la derivada de una constante 0. Y aquí tengo mi resultado. Des en cuenta, igual como hicimos en el ejemplo anterior, le llamamos la derivada de cada uno. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejercicio, entonces observen que pasamos un medio a multiplicar y por x y a un medio le restamos 1 que nos da menos un medio. A este menos 4 pasa a multiplicar, ¿cierto? Y a menos 4 le restamos 1, nos queda menos 5. Ahora simplificamos, menos 8 multiplicado por un medio me da 4, ¿cierto? Y 3 cuartos multiplicado por menos 4 me da menos 3, ¿listo? Y ahora como esto es x a la menos un medio, lo mismo que tener x a la un medio abajo y x a los medios es raíz de x, ¿no? Este me queda x a la menos 5, pero como les dije lo podemos bajar. Fue lo mismo que hicimos en este ejercicio, ¿cierto? Muy similar. Bueno, vamos a hablar ahora de
de otra regla que es fundamental, es la regla del producto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos antes de continuar con eso. ¿Listo? Mirar si hay preguntas. Entonces, vamos a mirar si hay alguna inquietud. Bueno, no veo preguntas. No hay preguntas. Entonces yo voy a continuar acá. La regla del producto, cuando nosotros tenemos dos derivadas, ¿cierto? Que o dos valorcitos, ¿cierto? Dos funciones que se están multiplicando y necesito hallar la derivada de esas funciones, pues entonces hago la siguiente. Y es hallar la derivada del primer término y multiplicarla por el segundo sin derivar, ¿cierto? Y luego sumarle el primer término por la derivada del segundo. En pocas palabras y mucho más simple. Entonces, hallamos la derivada de la primera función, lo multiplicamos por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Ese ejercicio se los dejo a ustedes para que lo analicen. Yo voy a hacer otro acá. ¿Listo? Entonces voy a darle al archivo, permítanme un segundo, reinicio mi tablerito y voy a decir que tengo mi función, ¿cierto? Mi función va a ser f de x igual a qué. Entonces, a 3x cuadrado menos 2x que multiplica a 5x cubo más 4. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a nuestro concepto, a lo que acabamos de ver, ¿listo? ¿Qué tenemos que tener? Entonces, primero, pues vamos a, de cierta manera, a decir, bueno, esto es, llamémoslo, voy a borrarlo para que no confundir. Voy a llamar a esto f(x) y a esta función la voy a llamar g de x, ¿vale? Pero entonces, permítanme y yo hago algo y es cambiarle a esto y ponerle otro tipo de, otro nombre. Solo es por no confundir, hablemoslo de h de x. Listo, eso es h de x, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice mi regla? Entonces, que tengo que, para hallar la derivada de h de x, yo debo coger y hallar la derivada primero de f de x y multiplicarla por g de x sin derivar. Y a eso sumarle la función f de x multiplicada por la derivada de g de x, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos da? Entonces tendríamos que empezar. Si ustedes quieren, podemos hacer algo simple y es empezar a hallar las derivadas por separado. Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí y vamos a decir, bueno, tenemos f' de x. ¿A qué es f' de x? Entonces derivamos nuestra función f. Entonces sería 6x menos 2. Y si miramos g' de x, ¿aquí sería? G' de x sería 15x y ya, ¿cierto? Al cuadrado, cabe destacar. Bajamos este 3 a multiplicar, se lo restamos 1 y la derivada de una constante, pues ya sabemos que no es válida, ¿cierto? Da 0. Entonces, bien, ahora sí, atendiendo a nuestra definición anterior, tenemos la derivada de h de x es f' de x. F' de x va a ser que 6x menos 2 que multiplica g de x, que es 5x cubo más 4, ¿cierto? Ahora bien, más, ¿cierto? Nuestra función f sin derivar, que sería 3x cuadrado menos 2x, que multiplica la función derivada de gx, que va a ser 15x cuadrado.
Y entonces ahora qué viene, pues vamos a hacer los productos, ¿cierto? Y entonces, ¿eso cómo nos queda? Entonces recordemos, empezamos a hacer propiedad, ¿cierto? Distributiva, 6x por 5, 6 por 5, 30, x por x, x por x a la 4, por x al cubo, x a la 4. Ahora, 6 por 4, 24, más 24x. Listo, entonces ya hice este con este y este con este. Ahora voy a hacer este con este y este con este. Menos por más menos, menos 2 por 5, 10, x cubo, menos por menos más, menos por más menos, menos 8. Listo, y ese es mi primer paréntesis. Más. Voy a tratar de ampliar un poquito porque lo más probable es que necesite más espacio. Ok, y empezamos. 15 por 3, 45, ¿cierto? X cuadrado por x cuadrado, x a la 4, menos 30x al cubo, ¿cierto? Y listo ya. Y empiezo a reducir términos, rompo paréntesis, sabemos que si es positivo el signo que antecede el paréntesis no pasa nada, más 24x, menos 10x cubo, menos 8, más 45x a la 4, menos 30x al cubo. Entonces mire que tenemos 30 más 45, entonces eso me da 75x a la 4. Este con este ya lo simplifiqué. Miren que tengo menos 10x cubo menos 30x cubo me da menos 40x al cubo. ¿Listo? Tengo acá solo me queda el menos 24x y el menos 8. Y esta sería mi respuesta o la derivada de mi función. ¿Listo? Entonces, por favor, pues realicen esto, es muy simple. Bien, aquí hay otro ejemplo, miren, ¿cierto? Y es en cuenta que, entonces, hallamos la derivada del primer término, que sería 16x menos 5, lo multiplicamos por el segundo sin derivar, luego más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo y lo resolvemos. Bueno, listo. Vamos ahora a mirar la otra regla, que es la regla del cociente, pero no sin antes mirar si hay preguntas. No veo ninguna inquietud, voy a continuar. Bueno, entonces, ahora, ¿listo? ¿Qué nos dice la regla del cociente? Entonces, bueno, la regla del cociente nos dice que si nosotros estamos dividiendo dos funciones y a esa división le queremos hallar la derivada, entonces, ¿cómo procedemos? Hacemos lo siguiente. Hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Es decir, hallamos la derivada de la primera función, ¿listo? Luego, cogemos la segunda función, la primera función, y lo multiplicamos por la derivada de la segunda, y lo dividimos todo entre la derivada de los dos términos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos este ejercicio el primero, como para resolver uno de los que están acá. Ustedes les queda el otro de trabajo. Entonces, voy a borrar todo esto. Entonces tenemos la función f de x. Bueno, vamos a cambiarle esa nomenclatura para que no nos enredemos. Vamos a tener una función, si llamémosla p de x, que va a ser igual a x más 1 sobre x menos 2. Si no estoy mal, ¿sí? Sí, listo. Sabemos que la derivada de p de x va a ser igual a ¿qué? Entonces nos tenemos la derivada del primer término multiplicado por la función del segundo sin derivar, menos la segunda función sin derivar por la derivada de la segunda función
sobre la segunda función toda al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Empecemos por nuevamente calcular las derivadas si lo quieren. Entonces tenemos, vamos a llamar, solo por definir algo, la de arriba f de x y a la de abajo g de x. Entonces, f de x va a ser, ¿qué? X más 1. Y la derivada de x más 1, ¿cierto? Me va a dar 1. Voy a ponerlo aquí, f de x, f' de x me va a dar 1. Sencillito. ¿Listo? Y miren que, curiosamente, si hacemos g de x, que va a ser x menos 2, la derivada de g de x, pues en este caso también va a ser 1. Entonces queda muy rápido de resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a decir entonces, ¿qué es? La derivada del primer término, ¿cierto? Entonces, p' de x va a ser igual. La derivada de la primera función, que es f, es 1, que multiplica la segunda sin derivar, x menos 2, menos la primera función sin derivar, pues la derivada de la segunda, que en este caso también fue 1, sobre la segunda al cuadrado, o sea, x menos 2 al cuadrado. Si resolvemos todo esto, tenemos x menos 2 menos, multiplicamos x más 1 por 1, pues me da x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Pues x menos 2, este menos altera todo lo que hay acá, menos x menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Y eso qué es? X con x se va, menos 2 menos 1 me da menos 3. Entonces me queda menos 3 de x menos 2 al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Muy sencillo, si se dan cuenta, muy fácil. Entonces miremos aquí. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta lo sencillito que es. Bueno, no sé si hay preguntas. Vamos a mirar si hay preguntas. Listo. Veo que no hay inquietudes. Entonces, vamos a revisar el último temita. Listo, vamos a hablar de la regla del cociente. Listo. La regla del cociente es una regla un poco del cociente, perdón, de la cadena, llamémosla del cociente. La regla de la cadena es un poco más elaborada, ¿cierto? Porque es una derivada compuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que la regla del cociente nos dice que si nosotros tenemos una función que a su vez depende de una función, ¿cierto? Y ambas funciones dependen de la variable, ¿cierto? De la misma variable, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de nuestra función externa, por decirlo de alguna manera, multiplicada por la derivada de nuestra función interna, porque tenemos que hacer la derivada externa por la derivada interna. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿Listo? Entonces, voy aquí nuevamente a mi tablerito, voy a darle nuevo y vamos a... no, entonces, supongamos que tenemos la siguiente función. Pónganle cuidado. Tengo mi función f. Bueno, voy a borrar nuevamente. Ya no se acostumbra. Pero bueno, llamemos a esta función r de x. ¿Listo? Esa función r de x es la siguiente. 3x menos 5x. Bueno, 3x cuadrado menos 5x a la 3. Des en cuenta que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una función f de f, ¿cierto? Que va a ser esta grande. Y esa función depende de una función f de una función g de x. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, des en cuenta que f va a ser
todo esta, toda la grande. Entonces se las voy a señalar acá. Toda esta grande es mi f, pero dentro de f está otra que es más chiquita, que vamos a llamar g de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nosotros nos dicen que para allá la derivada de r de x nosotros tenemos que hacer la derivada de f de x multiplicada por la derivada de g de x. Es decir, la derivada externa por la derivada interna. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Empecemos por la derivada externa, f' de x. Como la derivada de f de x es 3x cuadrado menos nuestra función f de x es esta, pues la derivada de dicha función, voy a borrar aquí esto todavía no. La derivada de nuestra función de esta f de prima va a ser igual a la derivada de esto. Entonces, ¿cómo la derivada de esto? Pues esto sería toda mi función. Entonces sería 3, porque este baja, recuerden, esto sería como si fuera solo x, por ejemplo. 3 que multiplica a 3x cuadrado menos 5x por 3 menos 1, ¿cierto? 3 menos 1 es ¿cuánto? 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar esto así. ¿Ok? Ahora, si miro g de x, dijimos que era 3x cuadrado menos 5x. La derivada de g de x, ¿qué sería? Sería 6x menos 5. ¿Listo? Entonces, el resultado final de r' de x es el producto entre la derivada del primero, que es 3 por 3x cuadrado menos 5x al cuadrado, multiplicado por 6x, ¿cierto? Multiplicado por 6x menos 5. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar este 3 y meterlo aquí en este paréntesis, que es mucho más sencillo. O sea, ustedes pueden dejarlo ahí o sencillamente decir que esto es 3x cuadrado menos 5x al cuadrado multiplicado por 18x menos 15. Y esa podría ser nuestra respuesta. ¿Listo? Así funciona la regla de la cadena. ¿Ok? Bueno. Y no sé si hay alguna pregunta aquí. Vamos a mirar si hay alguna inquietud. Veo que no, vamos a continuar. Entonces, finalmente, como para cerrar, vamos a ver derivadas de algunas funciones que son como muy directas, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función f(x) igual a la u, pues ya nos dimos cuenta, ¿listo? Que eso es igual a la u, ¿cierto? Por la derivada del logaritmo natural de a, ¿listo? Es decir, donde u tiene la variable x, entonces por ejemplo acá, miren, 2 elevado a 2x, entonces u es mi función, entonces es esto, mi función normal, multiplicado por la derivada de x, por el logaritmo natural de a. Si nosotros tenemos funciones exponenciales como la muy conocida Euler, ¿cierto? Entonces es Euler a la x por la derivada del exponente, ¿sí? Porque u va a ser la variable, va a ser la función que contiene a x, por eso cuando decimos de y de x, pues este u tiene a x, entonces coger esta función y multiplicarla por la derivada de su exponente. Es muy sencillo. ¿Listo? Aquí hay otras, por ejemplo, la derivada de un logaritmo natural, pues es la derivada de la función u sobre u. ¿Listo? Entonces ustedes derivan la función, derivan esta función, por ejemplo acá, derivan esta función, que es u, y lo dividen entre u. ¿Listo? O sea, para ser mucho más sencillos, se puede decir que la derivada de f(x) es igual a 2x, ¿cierto? Sobre x, wow, ven aquí, borremos esto,
sobre x cuadrado más 1. Listo. Y esa sería nuestra derivada, ¿vale? Bueno. Bueno, ese es el resumen como lo que hemos visto, el resumen de algunas reglas de derivación. Entonces, por ejemplo, si tenemos la derivada de una constante, la primera de arriba, pues la derivada de esa constante es 0. Si nuestra función es simplemente x, su derivada es 1. Si nuestra función es x cuadrado, pues su derivada es 2x, ¿cierto? Ya vimos que bajamos el 2, al exponente le restamos 1. En conclusión, ¿cierto? Pues la derivada de cualquier potencia es n que multiplica x a la n menos 1. Recuerden que si ustedes tienen una derivada de una raíz, pues lo mejor es volver eso a una potencia y calcular la raíz. ¿Listo? Recuerden que si su función es Euler a la x, pues su derivada seguirá siendo Euler a la x multiplicado por la derivada de x. Y la derivada de x solita es 1. Entonces por eso queda por 1. Si tenemos y igual a la x, pues la derivada va a ser a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Bien, no olviden que tenemos una regla de derivación para la suma, la resta, el producto, el cociente, el producto por un número que es muy simple y la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces para que ustedes la tengan claro. ¿Vale? Bien, eso es como el resumen de todo. Ok, vamos a dejar hasta ahí. Y bien, voy a mirar si hay alguna inquietud. Veo que, veo que no hay inquietudes. Entonces, pues no me queda solo agradecerles su tiempo, su dedicación a este curso. Invitarlos a que sigan participando. Bueno, recuerden que esta clase queda grabada en conferencias y a su vez va en lo posible a quedar grabada en los encuentros sincrónicos del módulo, en este caso 2. Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Listo. Y muchas gracias por todo. Bueno, no olviden que cualquier inquietud me pueden enviar un correo. Que tengan buen día. Hasta luego.